Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La más cordial bienvenida a la Asamblea Legislativa y a este acto de entrega y presentación del proyecto de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024. Para este acto nos acompañan aquí al frente el señor presidente de la Asamblea Legislativa, el señor ministro de Hacienda y la señora presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea Legislativa. Igualmente nos acompaña la señora viceministra de Ingresos, la directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa y el director general de Presupuesto Nacional, así como funcionarios y funcionarias del Ministerio de Hacienda y personal de la Asamblea Legislativa. Para iniciar este acto, el señor ministro le va a hacer entrega al señor presidente de la Asamblea Legislativa la carta en la que se indica que este proyecto de ley le ha sido remitida en forma electrónica ya por segunda vez y con una política de ahorro del papel. Señor ministro, cuando guste, por favor. De aquí. Como les indicaba, esta es la carta en la que le indica que este proyecto de ley le ha sido remitida en forma electrónica por segunda vez ya en esta oportunidad y con una política total de austeridad, de ahorro de papel. Remitido así el proyecto en favita. Pueden tomar asiento, por favor. A continuación, el señor ministro de Hacienda, don Noguey Acosta Hines, nos ofrece sus palabras y efectúa la exposición de este proyecto de ley. Buenas tardes. Para el Ministerio de Hacienda, este acto reviste una especial solemnidad y es que nosotros como gobierno le presentamos a la Asamblea Legislativa una propuesta de gasto. La Asamblea Legislativa toma conocimiento de esa propuesta, hace los análisis, hace las evaluaciones y autoriza un monto de gasto. Ese monto de gasto es sobre lo cual van a trabajar los diferentes ministerios y entidades durante un año calendario. ¿Qué son temas importantes dentro de esta acción? Número uno, reviste el proceso en donde el Poder Ejecutivo somete al pueblo representado por los señores diputados, su propuesta de gasto. ¿Por qué nos interesa hacer esta presentación hoy? Vamos a enfocarnos en tres temas fundamentales. El primero tiene que ver con cómo construimos un presupuesto basado en que sea un instrumento de política pública. ¿Cómo lo construimos? Y por último, las generalidades del presupuesto. ¿Por qué decimos que el presupuesto es un instrumento de política pública? Primero, porque el gasto fiscal es un elemento básico de la política económica. En los últimos años, y tradicionalmente los diferentes gobiernos lo que han hecho es hacerlo crecer, sea en términos inflacionarios y últimamente en términos de regla. Cada uno de los ministerios tenía un límite y ese límite era el que ellos asumían que iban a poder gastar. Hoy ya no es así. ¿Por qué? Porque
la política fiscal se hace desde el gasto. Ese gasto necesita reflejar los intereses de la colectividad y también las proyecciones que tenemos que hacer nosotros. Por primera vez también incorporamos el marco fiscal de mediano plazo, y este es un instrumento que nos sirve a nosotros para proyectar no solamente los ingresos, sino que también los gastos y establecer con claridad cuáles son las metas del gobierno central. ¿Por qué hablamos de hacer política pública desde el presupuesto? Porque lo construimos de una manera diferente. ¿Qué es lo que hicimos? Al inicio del ciclo presupuestario, el 15 de abril, le asignamos a cada uno de los ministerios cuál es el límite de gasto. Esta vez hicimos algo diferente. Esta vez les dijimos, vamos a darle un gasto preliminar. ¿Y cómo lo hicimos? Tomamos un promedio de la ejecución presupuestaria de los últimos 2 años y proyectamos la ejecución presupuestaria del 2023. A manera de ejemplo, si una entidad ejecutó en el 2021 el 87.5% de su presupuesto, en el 2022 el 90%, y en el 2023 está proyectado que ejecute el 92.5%, lo que nosotros estaríamos diciendo es que en promedio ejecutó el 90%, y eso fue lo que le asignamos preliminarmente. Si una entidad tenía un presupuesto en el 2023 de 20.000 millones de colones, el 90% significaría que preliminarmente le asignamos 18.000 millones. ¿Y para qué hicimos esto? Esto lo hicimos por una razón fundamental, y es ubicar recursos para asignarlos de acuerdo a las prioridades de gobierno. Este proceso nos permitió identificar una potencial, y digo potencial porque puede ser que algunos gasten más de eso, una potencial subejecución de 125.000 millones que podríamos asignar de acuerdo a las prioridades. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Le dijimos a los señores ministros, necesitamos que nos den proyectos que vayan a ser financiados con estos 125.000 millones, y dependiendo del análisis del Consejo de Gobierno en una sesión especial, decidimos la asignación entre los diferentes ministerios. ¿Cuáles eran los requisitos? Proyectos que tuviesen objetivos, que tuviesen indicadores y que además dijeran cómo se iban a cumplir. Y les voy a decir que hay temas interesantes dentro de esto. Educación hizo una propuesta para construir escuelas en un modelo de alianza público-privada. Muy interesante, y a eso se le asignó recursos. Se le asignaron recursos a FONAFIFO. Por esta vez, FONAFIFO, recursos para FONAFIFO, crecen más o menos en un 20%, un poquito más del 20%, 24%. ¿A quién más le dimos recursos? Al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Después del ciberataque, al Ministerio de Hacienda, a la Caja Costarricense de Seguro Social y más recientemente al MOP, nos hemos dado cuenta de que es un ministerio que requiere muchos más recursos, no solamente por lo que hace, sino también por cómo deberíamos estar nosotros preparados frente a esta situación. Entonces el Consejo de Gobierno decidió la distribución, y eso nos permitió asignarlos en lo que sí se puede ejecutar. Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes se le dieron 43.000 millones de colones más de la ejecución que tuvo el año pasado. Le toca ejecutar esos recursos, y ahí es donde nosotros tenemos que ver el ejercicio de cada uno de los ministros ejecutando su presupuesto. Invertimos más en seguridad, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, precisamente porque nos parece que una de las prioridades y una demanda de los costarricenses es darle más recursos a estos ministerios.
¿Qué podemos hablar del presupuesto? Número 1, el límite de regla. Ustedes saben que el límite de regla es el promedio del crecimiento presupuestario de los últimos 4 años, del PIB de los últimos 4 años. Sacamos un promedio y como estamos en el límite más alto de la regla, aplicamos un 65%. 3,53 es el límite de crecimiento del presupuesto. Y vean qué interesante. Por primera vez vamos a tener un crecimiento de regla que probablemente esté por encima del crecimiento de inflación. Quiere decir que vamos a poder tener un crecimiento del gasto en términos reales. Significa que vamos a poder afrontar no solamente el incremento en el costo, sino que tenemos recursos para poder hacerle frente a estos. ¿Cómo llegamos a establecer el cumplimiento de la regla? Bueno, en el caso del gasto total, el año pasado hubo 4.9 billones de colones. Este año el presupuesto del 2024 en gasto total es 9.3 billones de colones y eso da una diferencia de 3,79. Sin embargo, se han hecho una serie de exclusiones de la regla y esas exclusiones son los recursos de FODESAF, los recursos del ICD, los de FONAFIFO y los recursos para los adultos mayores y las personas con discapacidad, con aptis. Al restarle esto, el presupuesto del 2023 y el presupuesto del 2024, en el 2023 era 8.3 billones de colones, en el 2024 van a ser 8.6 billones de colones. El crecimiento del presupuesto en gasto total es de 3,52, estamos por debajo de regla. Lo mismo ocurre con el gasto corriente. Incluso les voy a decir algo que es bien importante en este tema. El gasto corriente, como ustedes pueden ver, crece menos que el gasto total y eso significa que hay más espacio en gasto de capital. Hemos logrado ubicar más recursos para inversión pública. ¿Cuánto es el presupuesto del 2024? 12.635.552 millones de colones. Ese volumen de recursos es lo que el presupuesto de la República llevará y se ejecutará en este año. ¿Qué temas son relevantes? La composición. Por primera vez estamos financiando el gasto en más de un 60% con recursos corrientes, con ingresos corrientes, sean tributarios o de otro tipo, y únicamente el 38.8% con deuda. ¿Qué es lo que es importante en relación con esto? No solamente rompimos un tema complicado que significaba un proceso de endeudamiento continuo para poder hacerle frente al gasto, sino que también estamos en la senda correcta. El proceso de consolidación fiscal que ha asumido este gobierno con responsabilidad empieza a dar frutos. ¿Cómo se compone el financiamiento de este gasto? 4.9 billones de colones vamos a tener que ir a recogerlos al mercado financiero. Y ese es tal vez el reto más importante porque ahí tenemos 3 elementos: tasas de interés, tipos de cambio y condiciones de mercado. Y 7.7 billones será la recaudación de los impuestos. El principal componente de esto es el impuesto al valor agregado. En segundo lugar, el impuesto sobre la renta, otros ingresos, combustibles. Combustibles son alrededor de 575.000 millones de colones. Casi podríamos decir que el impuesto a los combustibles financia el FES, por ejemplo.
¿Cómo está la composición del ingreso corriente presupuestario? Esos ingresos representan más o menos el 15.5% del PIB. Y aquí quiero llamar la atención a un tema fundamental. Los ingresos están en su límite máximo. Todas las reformas fiscales tienen un proceso de erosión natural. Lo que significa es que cualquier modificación que hagamos en los impuestos va a tener un impacto sobre el gasto. Así que yo quiero llamar la atención de un tema fundamental. Estos presupuestos están hechos de una manera que le permita a los ministros gastarlos. Estamos haciendo presupuestos para los costarricenses, no estamos haciendo presupuestos para que a mitad de año tengamos que decirle a los ministros tienen que hacer una subejecución para poder cumplir con las metas. No, las metas están establecidas y por eso es tan importante que la responsabilidad de la ejecución del presupuesto vaya aparejada con una responsabilidad de la Asamblea Legislativa en lo que se refiere a asegurarle al gobierno los ingresos necesarios para cumplir con las expectativas nuestras y de ellos, porque al final del día el presupuesto es para los costarricenses. Quiero llamar la atención de ustedes en esta gráfica. El 46% del presupuesto va para servicio de deuda. Servicio de deuda es pago de intereses y amortizaciones. Podemos decir que casi la mitad de cada colón que recaudamos, o de cada colón que recaudamos, 46 centavos van para pagarle a alguien, ya sea plata que le debemos o intereses que tenemos que darles. Y ese es un tema importante, por eso el trabajo. Si ustedes ven en el gráfico que está a la izquierda mía, a la derecha de ustedes, hay un elemento fundamental. Del 2016 al 2024, 2023, 2024, ustedes ven cómo crece de manera importante el pago de la deuda. Y eso tiene un impacto porque lo que hace es contraer todos los otros componentes del presupuesto. Por eso es tan importante que mantengamos el equilibrio presupuestario que hemos planteado nosotros. ¿Quiénes son los que pierden? Los que pierden al final del día son los gastos, las transferencias, los gastos que van a obra e infraestructura. Y quiero llamar la atención en algo que es importante, el 6%. Suena muy poquito, pero ustedes saben que en promedio solamente el 5% se dedicaba a compra de activos o inversión en infraestructura en los últimos años y en este presupuesto ya empezamos a ampliarlo. Creo que eso tiene que llamar la atención de todas las personas en relación con la responsabilidad del gobierno. Unos datos importantes del presupuesto. Para el 2024 va a ser el 25,4% del PIB, o sea, el gasto del gobierno es un 25% de toda la riqueza que se crea en el país en un año. Crece el presupuesto un 3% versus el 2023, y aquí, si excluimos nosotros el servicio de la deuda, el presupuesto para educación representa un 38% del total. Nos gustaría muchísimo darle más recursos a educación, pero no se puede. Y no se puede por el alto nivel de pago de intereses y amortizaciones que tenemos. Y hay dos cosas que es importante señalar. Las tasas de interés se han mantenido altas, pero lo que pasa es que nosotros nos toca pagar el ejercicio de financiar el gasto en el 2018, en el 2019, en donde la situación de la economía fue realmente acongojante. Así que no solamente nos toca asumir la responsabilidad de financiar nuestro presupuesto, sino también cambiar el manejo de esa deuda para lograr un mejor futuro para los costarricenses. En el 2023, de cada colón que recibíamos, gastábamos 1.69. En el 2024, de cada colón que recibimos, vamos a gastar 1.63. Estamos haciendo un proceso de contracción del gasto.
Y para terminar, al igual que el año pasado, en donde vinimos acá a la Asamblea Legislativa a comprometernos con los señores diputados, con el país, a cumplir las metas con el Fondo Monetario Internacional y establecer una serie de condicionalidades para la emisión de eurobonos, como se había planteado, trae un superávit primario. El año pasado, en el 2023, traía un superávit primario de 1.4, el presupuesto, el déficit financiero, presupuestario, hay que hacer una aclaración, este es presupuestario, era de 3.7. Este año el superávit primario va a ser de 1.9 y el déficit de 3.2%. Y eso es un tema importante porque refleja ese compromiso que tenemos nosotros con el país. ¿Qué es importante en esta diapositiva? Un elemento fundamental. Ustedes pueden ver que el crecimiento general del presupuesto es del 3%, pero cuando uno le quita la amortización es 3.7%. Pero cuando vamos a la descomposición de esto, vemos cómo hay algunos rubros que son importantes de señalar. Adquisición de bienes y servicios crece 6.4%. Obviamente, el talón de Aquiles de nuestro presupuesto es el pago de intereses, que crece un 5.7%, y las transferencias corrientes sí crecen menos. Pero aquí la adquisición de activos es importante, y si pueden ver, gasto de capital crece un 9%. ¿Qué es lo que es importante? Hay que invertir, hay que invertir. Y la lucha que tenemos nosotros es tratar de que cuando salgamos de acá, la relación deuda-PIB sea por debajo del 60% y que le permita a los costarricenses, porque independientemente de quién ocupe la presidencia, van a ser los costarricenses los que van a recibir este beneficio, estemos por debajo del 60% de relación deuda-PIB. Cuando uno entra y analiza el presupuesto, a veces piensan que es el Ministerio de Hacienda que tiene un presupuesto. Bueno, no es así. En este documento que se entrega hay 24 instituciones o ministerios y cada uno de ellos tiene un rol que cumplir y 2 destinos específicos. El 80% de este presupuesto se lo lleva el Servicio de la Deuda Pública, el Ministerio de Educación Pública, las pensiones y lo que se le da al Poder Judicial. Los costarricenses le asignamos al Poder Judicial más de 490.000 millones de colones. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué ejercicio hacen ellos de priorización? Porque cuando uno oye a la gente del organismo de investigación judicial decir que es el Ministerio de Hacienda el que tiene que darle recursos, no es así. La priorización también depende de lo que la Corte decida. Y yo creo que ahí hay que llamar la atención de que todos nos toca hacer eso. Voy a poner de ejemplo a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa hicimos un proceso en el cual el presupuesto quedó igual que el año anterior, pero fue enriquecedor. ¿Y por qué fue enriquecedor? Porque todos encontramos pequeños espacios en donde había una subejecución y era una mala asignación de los recursos. A partir de ahora vamos a seguir haciendo este ejercicio. Yo creo que es una llamada de atención para todos, incluye al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque esos colones que le llegan al gobierno hay que gastarlos y hay que gastarlos bien. El servicio de la deuda aumentó en 167.000 millones de colones. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Este mercado tiene una característica y es que las inversiones se hacen cada 5 años. Cada 5 años tenemos vencimientos importantes. Les adelanto, para junio de este año hay un vencimiento de un título de deuda por 700.000 millones de colones. En junio el gobierno va a tener que tener esos recursos para pagarlo. Por eso este presupuesto tiene esa composición, porque
De una u otra manera, siempre hay que pagar. El Ministerio de Educación Pública, aún con las condiciones en las que estamos, la presión que genera el pago de intereses, aumenta su presupuesto en casi 75.000 millones de colones. Y eso es un reflejo del compromiso del Estado en esto que significa la educación. Y nosotros, en relación con eso, llamamos la atención porque el FES creció 11.000 millones de colones. De esos 75.000, 11.000 son para la educación universitaria. Yo creo que es más que suficiente y mal harían si ellos plantean venir aquí a pedir más recursos, porque la pregunta es cómo los están usando. Y yo creo que todos tenemos que rendir cuentas. Rinde cuentas el Ministerio de Hacienda cuando en la liquidación presupuestaria muestra el uso de los recursos. Creo que ellos también deberían hacer algo por decirle al país qué hacen con eso. Un tema importante que aclarar, probablemente ustedes vean un crecimiento exorbitante en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Hacienda viene haciendo un proceso de tratar de asignar recursos a los ministerios que son rectores de cada uno de los sectores. Y en este sentido, lo que se hizo fue incorporar los recursos para el Banco Hipotecario de la Vivienda dentro del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Por eso se da un crecimiento importante en tal ministerio. Y también, como reflejo de ese mismo proceso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social van a ver una disminución. Es una diferente asignación de los recursos. El presupuesto sigue estando de acuerdo a los requerimientos. Aquí tenemos la composición por título presupuestario. El servicio de la deuda crece un 3%. Como les dije, régimen de pensiones crece un 6.4%. Me interesa señalar dos ministerios, el de Comercio Exterior. ¿Y por qué quiero señalar el de Comercio Exterior? Crece un 52%, pero es importante que ustedes sepan que ese crecimiento se debe a que el PIF, que es el Programa de Integración Fronterizo, como ocurre normalmente en este país, le hacen falta recursos para terminarlos. Bueno, vamos a meter $4 millones para que puedan terminar los puestos fronterizos de Paso Canoas y de Peñas Blancas. Y el otro que me interesaba mostrar es el de Ciencia y Tecnología, que crece un 51.8%. Creo que es uno de los temas más relevantes cuando nos dimos cuenta de que invertir en seguridad, en ciberseguridad, es importante. Por último, quiero que nos quedemos con este mensaje de parte del Ministerio de Hacienda. El presupuesto es básico para poder asegurar una correcta y sana provisión de servicios públicos. Cuando nosotros llegamos y empezamos a mover el presupuesto de un lugar a otro, estamos poniendo en riesgo recursos para una u otra actividad. Al Ministerio de Hacienda le toca hacer la asignación del presupuesto, pero la asignación global son los diferentes ministros los que definen sus prioridades. Y por eso es importante que cada uno de los ministros haya hecho el ejercicio que muy bien hizo la Asamblea Legislativa. Llamamos la atención de la Asamblea Legislativa y le pedimos con respeto que este presupuesto sea aprobado en los términos en los que viene por una razón fundamental. Porque el ejercicio que hicimos por primera vez refleja la ejecución presupuestaria de cada uno de los ministerios.
al final del 2024, cuando tengamos que iniciar el proceso presupuestario para el 2025, vamos a hacer uso de los datos que se reflejen en el presupuesto del 2023 y la proyección del 2024. Así que esperamos de parte de la Asamblea Legislativa un diálogo franco y constructivo para asegurarle a los costarricenses un presupuesto que refleje la provisión de los servicios que el Estado le brinda a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación, la señora presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, diputada doña Paulina Ramírez Portugués, nos da sus palabras. Muy buenas tardes a todos, al señor ministro y al presidente de la Asamblea Legislativa y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo quisiera, primero que todo, agradecer la presentación del señor ministro y felicitarle por los avances en todo lo que tiene que ver con la gestión fiscal de este país. Nosotros nos corresponde, como Asamblea Legislativa, fiscalizar y verificar que todos los datos que contiene el presupuesto son adecuados y que tienen una adecuada formulación. A partir de esta semana tendremos audiencias para escuchar a los ministros y justifiquen sus debidos presupuestos. Sin embargo, es importante que ante recursos escasos verifiquemos que este presupuesto ha definido adecuadamente las prioridades y hemos podido verificar que en el presupuesto 2022, de acuerdo a la liquidación, hubo grandes falencias. Esperamos que para este 2023 efectivamente tengamos una ruta país en donde se le dé prioridad a los programas sociales sin perder el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la responsabilidad social que corresponde tener en un presupuesto nacional. Porque no podemos olvidar a los sectores más vulnerables, así como la infraestructura y poder reactivar la economía de este país. Este presupuesto nos refleja que hemos venido gestionando la deuda adecuadamente. Yo tengo que decir que en el 2018, en el momento de aquella crisis tan difícil que estábamos enfrentando el país, teníamos indicadores completamente diferentes y hoy me llena de satisfacción ver que la deuda el financiamiento con deuda tiene una reducción al 38.8% y eso refleja que muchas veces las decisiones que se han tomado en el pasado, como la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas, hoy está dando sus frutos y sobre todo porque podemos mejorar nuestros ingresos, pero no podemos abandonar una adecuada gestión de deuda que corresponde al Ministerio de Hacienda, velar porque esto sea debidamente aplicado y que no incurramos en los errores de poder dejar de cumplir con el cumplimiento de la regla fiscal, que bueno, según lo que nos presenta el día de hoy, va presentado de forma adecuada. Pasamos de un 2.56 del año pasado a tener un poco más de espacio al 3.55 en la regla fiscal, lo que le va a permitir tener también ese espacio para financiar programas sociales y tener mayor inversión en nuestro país. Vamos a proceder, como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, a continuar con las audiencias y a dar un adecuado seguimiento a que se cumple con todos los indicadores y podamos tener esa programación de gastos de forma adecuada para el año 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A
continuación, el señor presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Rodrigo Arias Sánchez, nos da su mensaje. Eso sí. Bueno, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Muy buenas tardes. Señor don Noé Acosta, señor ministro de Hacienda, señora doña Paulina Ramírez, presidente de la Comisión de Hacendarios, a doña Carla Granados, directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, a doña Priscila Zamora, viceministra de Hacienda, a don José Luis Araya, director de Presupuesto Nacional, señoras y señores. Yo en nombre de la Asamblea Legislativa le agradezco al señor ministro de Hacienda, don Noé Acosta, el cumplimiento del mandato constitucional de presentar en el tiempo debido el proyecto de presupuesto nacional para el periodo, para el año 2024 ante esta Asamblea Legislativa. Corresponde ahora, como lo decía la presidenta de la Comisión de Hacendarios, corresponde ahora a las señoras y señores diputados estudiarlo y analizarlo con detenimiento. Esa tarea y el respectivo debate le corresponde en particular a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Estoy seguro que procederán con su trámite, con la seriedad y responsabilidad que esta decisión y que este estudio amerita. Aprovecho para este momento para hacer una breve reflexión. Desde hace varios años el país viene realizando un enorme sacrificio para poner en orden sus finanzas públicas. Yo creo que todos somos conscientes de que no hemos hecho las cosas a tiempo, en su debido momento. Y hoy día lo importante ya no es de a dónde, quién ha hecho más o menos, sino la ruta que hay que llegar y hacia dónde debemos llegar y que vayamos avanzando en la ruta correcta. Yo veo con mucha satisfacción algunos datos que ha citado el señor ministro acá, porque se ve una tendencia importante en lo que pueda significar el ir consolidando las finanzas públicas del país y en ir logrando que cada vez más dependamos de menor endeudamiento para poder financiar las obras del país. El hecho de que hoy tengamos un 38.8% que se va a financiar con deuda, pues eso es inferior al 41, creo que era hace un año, y al 47, que era al presupuesto del 2022. O sea que cada año hemos ido necesitando menos deuda para financiar nuestros gastos. Bueno, eso es importante. Eso significa que cada año estamos financiando nuestros gastos con recursos propios que captamos. Y ojalá que llegáramos otra vez a un momento donde gran parte del presupuesto se pudiera financiar con recursos propios y muy poco con deuda, y que sea una deuda muy manejable. Ese es el óptimo de las finanzas públicas. Pero dentro de esta reflexión, tal vez nada más mencionar una cosa que dije en el mensaje del 2 de mayo, cuando me correspondió referirme al mensaje del presidente de la República. Yo mencioné que la estabilidad macroeconómica es clave,
que el crecimiento económico es fundamental, pero que también, que por sí mismo, por sí solo, no genera el bienestar y el desarrollo que el pueblo costarricense necesita. Es un instrumento importante para lograr eso, ¿verdad? Esa estabilidad y el crecimiento, o una estabilidad y crecimiento que no tenga a su vez un componente de justicia y bienestar para la población, es difícil de poder mantener. Y como país tenemos el gran reto de mantener un Estado social de derecho que nos ha costado mucho construir y que yo sé que es difícil de compaginar con la precaria situación de las finanzas públicas. Por eso es que es tan delicado ser ministro de Hacienda, ¿verdad? Porque gobernar en general significa siempre mantener un balance de las cosas, pero gobernar en la parte hacendaria significa buscar ese balance entre una adecuada disminución del gasto público y a su vez un aumento de la eficiencia de la inversión social, ¿verdad? Y lo que yo quisiera aquí no es crítica, no, yo soy constructivo, usted sabe, ministro, que yo siempre soy constructivo en lo que puedo, en mi forma de ser, pero a mí, por ejemplo, me alarma ver el informe de ayer del estado de la educación, porque creo que lo que se nos informa de la problemática de nuestros niños y jóvenes que se están quedando rezagados en un mundo cada vez más competitivo, es un motivo de profunda alarma para el país, profunda alarma. Ya tenemos las consecuencias de lo que pasó con la devaluación de los años 80 y 82, en que hay una generación perdida, hay tanta gente que todavía hoy sufre los efectos de ese impacto, de esa devaluación. Entonces me parece que todo esto nos debe llevar a una conclusión, y yo sé que usted la comparte, que es que tenemos que buscar mecanismos para que todos los actores políticos, no digo solo el Poder Ejecutivo, todos los actores políticos vean la urgencia de enderezar el rumbo y que fortalezcamos los instrumentos de eficiencia y eficacia en el gasto. ¿Cómo hacer lo posible para buscar esa eficiencia y eficacia en el gasto? Porque las circunstancias del país lo ameritan. El señor ministro de Hacienda tendrá todo nuestro respaldo en esta difícil tarea de mantener esa estabilidad fiscal, a la vez que debe atender las necesidades sociales más apremiantes. Eso lo llamábamos una vez cómo mantener esa cuadratura del círculo, que es difícil, pero que es importante tenerlo siempre presente, no solo de un lado, tampoco del otro lado, porque entonces se nos van al hueco todos los esfuerzos por mantener la estabilidad fiscal que es tan importante. Estoy convencido de que juntos podemos lograr sacar a este país adelante si actuamos todos con una profunda responsabilidad y sentido de urgencia y conciencia social. Y señor ministro, déjeme decirle que con la frase que usted terminó su presentación, que terminó diciendo diálogo franco y constructivo, de eso no tenga la menor duda. De esta parte nosotros tenemos clarísimo y le ofrecemos ese diálogo franco y constructivo. Creo que más bien el problema viene del otro lado. Así es que yo lo insto a que cumplamos con esto, que hagamos este diálogo franco y constructivo, porque va a ser en beneficio de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, vamos a abrir el espacio para que los miembros de la prensa puedan formular pregunta que tenga bien.
Voy a solicitarle, por favor, si lo tienen a bien, pueden colocar los micrófonos acá en el podio, que va a ser donde van a responder las consultas que se les hagan, por favor. Sí. No. Si gusta, pueden colocar el micrófono aquí en el podio, donde van a responder a las consultas que se les formulen. Aquí hay espacio. Que les quede bien. Bien. Aquí hay más espacio. Los vamos llamando. Aquí hay más espacio. Aquí hay más espacio. Que les quede bien. No, puede ser, lo sujetamos acá. Entonces, tal vez ponerlo aquí arriba. Tal vez ponerlo aquí. Acá. Ahí, ellos sí, porque no vamos a usar documentos, creo. Muy bien, como les indicaba, entonces vamos a tener este espacio para que puedan formular ustedes sus preguntas. Se ha dispuesto para ustedes un micrófono aquí al frente y los integrantes del panel van a responder desde este podio. El primer periodista va a hacer la pregunta de ameliarueda.com, don Graving Granados, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Don Nogui, la consulta va para usted. Además ahí lo... Espera un momentito. Este celular de aquí. Don Nogui, no, la consulta va en la dirección del discurso que estaba dando ahora el presidente del Congreso de la República en relación con el financiamiento de la educación. Entendemos los esfuerzos que se han venido realizando y con base en lo que se dio a conocer es, si no me equivoco, un crecimiento del 3%. ¿Cree que este 3% es suficiente para cumplir con los mandatos constitucionales que se establecieron, en donde en algún momento no se ha llegado al 8%, pero más bien lejos de ir creciendo paulatinamente el presupuesto, más bien en educación va decreciendo? Eso por un lado. Y segundo, ¿de qué forma el gobierno de la República puede contribuir mucho en relación a la observación que hace el Estado de la educación de que el bajo presupuesto en materia educativa está comprometiendo el desarrollo futuro de Costa Rica? Entonces, sería la consulta en esas dos aristas. Muchas gracias. A ver, yo creo que le voy a contestar la última pregunta de una manera muy coloquial. No es gastando más plata que lo hacemos mejor. Desde el punto de vista práctico es evidente que nosotros tenemos un problema estructural en la educación que tiene muchísimos años y que no lo vamos a resolver en 1 o 2 años. Creo que tenemos que definir una estrategia país y en eso yo estoy completamente de acuerdo, porque decidimos que en algún momento los chiquitos no tenían que aprender a leer y escribir en 1er grado y algunos llegaron a 4º. Y el problema de la educación es más profundo que eso precisamente. El problema de la educación no está solamente en quienes permanecen en las aulas. El problema de la educación está en los que no están en las aulas. Más de 2 millones de costarricenses no terminaron la secundaria. Y eso tiene un impacto, porque si usted sigue dando la misma educación con las deficiencias que tiene, no va a lograr sacar adelante el país. El tema del 8% a la educación creo que es un aspiracional. Nunca se ha llegado, y no es que la educación antes del 8% era más mala que la que es ahora. Yo creo que desde el punto de vista práctico, nuevamente no tiene que ver con recursos. Sí creo que hay que mejorarla, sí creo que hay que hacerla más eficiente, sí creo que hay que hacer un proceso de mejora en la currícula de los estudiantes, un proceso de mejora en la currícula de los profesores para lograr mejores resultados. Cuando usted ve el gasto en educación que tienen en los diferentes países, y aquí uno llega y entonces empiezan a discutir si son nominales o son porcentuales, me parece que uno tiene que ver la relación de la inversión de acuerdo a la riqueza de los países. Y en ese sentido, la parte porcentual tiene trascendencia. Y los resultados de las pruebas PISA son cada vez peores.
Tenemos un presupuesto de educación bastante alto y los resultados son malos. Así que yo creo que tiene más allá que el dinero. En este presupuesto estamos más o menos en 5 o 6 del PIB, incluyendo el INA, incluyendo Red de Cuido, incluyendo el presupuesto de educación. ¿Que nos gustaría subirlo más? Sí, claro, siempre y cuando estemos logrando disminuir la relación deuda-PIB. ¿Por qué? Porque al disminuir la relación deuda-PIB disminuimos el peso de los intereses en el gasto y ahí podríamos asignar recursos, pero solo en ese momento. Por favor. Continuamos entonces con la siguiente consulta de parte de don José Adelio Murillo de Repretel. Adelante, por favor. Buenas tardes. Ya, don Nogui, le tengo dos a usted y una pregunta a doña Paulina. Las dos preguntas para ustedes. El año pasado el crecimiento que hubo en el presupuesto se lo comía el crecimiento también en pago de intereses y en deuda. Si para este año parte de ese crecimiento va destinado a infraestructura, sector social, o de igual forma se lo vuelve a consumir el gasto en pago de deuda. La segunda pregunta para ustedes, en esta negociación del marchamo y ese hueco fiscal, si ustedes pues han tomado ese posible faltante de recursos en consideración a la hora de gestionar el presupuesto. Y la pregunta para doña Paulina es que el año pasado la tónica en las audiencias fue que los ministros venían y se quejaban porque les habían hecho recortes o no les habían consultado. ¿Qué esperarían ustedes este año, doña Paulina, para pues esa serie de audiencias? En el tema del marchamo, le voy a decir que el ejercicio presupuestario inicia el 15 de abril. En ese momento habían varios proyectos de ley y nosotros no esperábamos que fuese a haber un recorte tan desmedido. La propuesta que presentó el Poder Ejecutivo mantenía el nivel de recaudación, la propuesta que presentó el Partido Unidad Social Cristiana mantenía más o menos la recaudación, y este proyecto que ha avanzado y que está dictaminado hoy tiene un costo de 118.000 millones. Si ese proyecto es aprobado, tendremos que mandar a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario recortando 118.000 millones para poder mantener los equilibrios que hoy mostramos, 1.9% del PIB como superávit primario y un déficit de 3.2% de déficit financiero presupuestarios para poder equilibrarlo. Y en relación con el tema del gasto por intereses, efectivamente, intereses crece 5.4%. Y además hay otro tema importante. Como lo dije en la presentación, estamos en uno de los años en que más vencimiento de deuda hay. Entonces, vamos a tener que ir a pagar todos esos recursos este año y por eso hay poco espacio. Nosotros esperaríamos que el presupuesto del 2025, ya sin tanto vencimiento de deuda, tuviese más espacio para dedicar a inversión social particularmente. Sí, efectivamente, el año anterior nos encontramos en las audiencias que recibimos con los diferentes ministros una serie de, por decirlo así, de quejas de no haber sido participados en la formulación del presupuesto y se encontraron con la sorpresa que sus presupuestos habían sido recortados o en la formulación no tomaron en cuenta la justificación de gasto que hicieron cada uno de los ministros. Esperamos que esta vez no esté sucediendo lo mismo, según lo que manifestó el señor ministro. Este año hubo mayor diálogo y se les evaluó a cada uno el presupuesto. Esperamos que en estas audiencias podamos confirmar lo que el señor ministro nos dijo y no tengan tanto desequilibrio los ministerios en cuanto a la justificación de sus gastos. Esto no lo sabremos hasta tanto no entremos en audiencia y no tengamos las diferentes justificaciones de cada uno de los ministros. Yo quiero agregar algo. A ver. Yo quiero agregar algo
Gracias, doña Paulina. En el presupuesto del 2023 hay que entender algo. Se le asignó a los ministerios presupuesto el 15 de abril del 2022. Cuando nosotros hicimos el proceso de consolidación de los presupuestos de cada uno de los ministerios, los cálculos del pago de intereses, los cálculos de la amortización, resulta que si hubiésemos mandado el presupuesto, hubiésemos irrespetado la regla. El ministro de Hacienda es el responsable de cumplir con la regla fiscal y frente a la necesidad de recortarle a los ministerios, aún de manera inconsulta, se recortó para cumplir con una disposición legal, pero además con el compromiso del gobierno de mantener el control del gasto. Muy bien, continuamos. Don Valery Quiroz, de CR Hoy, por favor. Buenas. ¿Cómo está, don Nogui, doña Paulina? Don Nogui, es que más o menos entendí que le está aumentando unos 21.000 millones a seguridad. ¿Eso se coordinó con el ministro, con la gente del OIJ? Vamos a ver, lo que quiero preguntarle es, en la crisis de seguridad que tenemos hoy, ese más o menos 7% más, que es lo que dice ahí, de aumento, ¿es lo que requiere el país? ¿Requiere más? ¿Cómo se analizó ese porcentaje? Mire, nosotros estamos presupuestando de acuerdo a las capacidades del Estado. Y aquí tenemos que ser conscientes de que deberíamos darle más recursos al Ministerio de Seguridad Pública. Pero también debemos darle más recursos a justicia, porque nada hacemos con capturar delincuentes si no tenemos en dónde ponerlos. Quiero decir también que mientras nosotros no hagamos un esfuerzo de país para reducir la deuda, los intereses se van a comer una parte importante del presupuesto y nos va a limitar. Nos toca a cada uno de los ministros y a cada una de las personas que trabajan en ellos ejecutar el presupuesto de una manera consciente y priorizar cuáles son las cosas más importantes. En relación con el tema del OIJ, quiero señalar que es el Poder Judicial el que asigna los presupuestos. Nosotros le asignamos un presupuesto global al Poder Judicial y es la Corte la que hace la distribución. Creo que ellos también van a tener que hacer un ejercicio de prioridades en relación con la importancia de la seguridad del país. Sí, don Javier Paniagua, de Televisión, por favor. Buenas tardes, don Nogui. Bueno, al menos en la presentación no le escuché hablar sobre el pago de la seguridad social. ¿Usted me podría indicar en qué momento o cuánto es el monto que se va a pactar para el pago a la Caja Costarricense de Seguro Social, o si van a esperar, por ejemplo, que ustedes habían mencionado antes al informe del Banco Mundial? Una respuesta ante eso, por favor. A ver, hay que diferenciar el pago a la Caja Costarricense de Seguro Social como patrono, que lo hace cada uno de los ministerios, el pago a la caja que le corresponde al DESAF, al FODESAF, y el pago que se le hace como Estado. En este presupuesto del 2024 vamos a aumentar versus 2023 en aproximadamente 75.000 millones de colones más lo que se le dio a la caja en relación con el año anterior. Incluso le voy a decir algo que es importante. Nosotros en el presupuesto del 2023 los diputados asignaron 26.000 millones para dárselos a la Caja Costarricense de Seguro Social. Desafortunadamente no se los podemos dar en el 2023, pero se los vamos a presupuestar y dar en el 2024. Muy bien. Jenny Sánchez, de Noticias Colombia, por favor.
Buenas tardes, don Nogui, doña Paulina. Mi pregunta va primero para doña Paulina. Usted mencionó que deben identificarse claramente las prioridades que va a tener este presupuesto nacional. Aun cuando ustedes no han analizado el texto a profundidad, ¿cuáles creen que van a ser los enfoques de la Comisión de Hacendarios y cuáles van a ser los principales aspectos que se van a analizar? Y a los dos quisiera preguntarles también cómo va a funcionar este diálogo constructivo que mencionaba don Nogui de cara pues a una relación que ha sufrido, digamos, algunos resentimientos y erosiones en los últimos días. Gracias. Bueno, nosotros hasta que no entremos al análisis y las debidas justificaciones de gasto que tenga cada ministro, podríamos saber qué tanto están cubriendo el gasto correspondiente a cada uno de ellos. El año anterior nos encontramos con graves deficiencias en el presupuesto, en donde habían recortes que significaban no permitir la operatividad de algunas instituciones e incluso el cierre de algunos programas. Por lo tanto, tuvimos que acudir a fin del presupuesto, cuando terminamos el análisis del presupuesto, a hacer una moción para poder cubrirles a esas instituciones el gasto, considerando que eran sectores muy vulnerables y algunos tenían que ver con incluso poder continuar con el establecimiento de la ley de crimen organizado. Esto fue lo que encontramos después del análisis. Este año esperemos que le den prioridad a todos esos programas sociales. Nosotros hacemos los pesos y contrapesos en la Asamblea Legislativa para verificar que esos sectores van a ser operativos, que van a poder tener suficiente recurso para poder cubrir sus programas y poder terminar el año. Eso lo iremos analizando. Nosotros siempre hemos estado preocupados por el sector de la vivienda, el sector niñez, la salud. Ahora hablan del servicio social, el pago de la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social. Estaremos verificando que efectivamente se incluya el pago correspondiente al menos del año 2024, que como vimos en la liquidación presupuestaria este año no fue cubierta, y esos son de los temas que nos deben de preocupar y vamos a estar analizando. Y sobre todo también que haya una adecuada asignación y que sean realmente justificados los gastos de inversión y gastos de capital en general. Muy bien. A continuación, Kenneth Meléndez del SINAR, por favor. Muy buenas tardes. Es con respecto al financiamiento de la deuda. Quiero hacer una pregunta a los dos. Primero, don Nogui, ¿qué elementos permitieron que se diera esta situación de una disminución con respecto al financiamiento por deuda? Y de parte de doña Paulina, una opinión acerca de ese tema. A ver, cuando nosotros hacemos el presupuesto, hacemos una proyección de ingresos. Esa proyección de ingresos nos permite tener como una meta de recaudación de impuestos. En general, lo que muestra esta proyección es que vamos a tener una recaudación importante, va a crecer versus el año anterior. Esto lo certifica la Contraloría General de la República, y cuando sumamos todos los gastos, la diferencia es lo que hay que financiar con endeudamiento. Entonces, como este año hemos tenido una contención del gasto relacionado con la regla fiscal y porque precisamente mejora sensiblemente la recaudación, nosotros esperamos que se refleje en un menor endeudamiento, y como lo mostramos ahí, de cada colón que tenemos presupuestado, al menos 60 centavos los vamos a tener de recaudación de impuestos. Bueno, ¿qué elementos? Es la pregunta, ¿qué elementos influyen en que haya un porcentaje menor de financiamiento con deuda? Bueno, primero, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha permitido ese incremento sensible en los ingresos corrientes, es decir, lo recaudado principalmente por los impuestos, lo que hace que esa relación baje a un 38% financiamiento con deuda. Y la segunda es una adecuada gestión de la deuda.
En la medida que la Hacienda Pública o el ministro de Hacienda haga una adecuada gestión, negocie la deuda, busque mejores intereses y pueda bajar el costo del servicio a la deuda, asimismo también van a ser menores los incrementos que podamos tener en el futuro. Algo adicional que suceda en el mismo momento que bajamos el porcentaje de financiamiento con deuda, así también bajamos el endeudamiento total que tenemos como país, porque todos los años incrementamos en el porcentaje que financia en el presupuesto. Este año, pues satisfactoriamente vemos un incremento mucho menor, que en el tiempo ha venido del 47 al 41 y hoy nos anuncian un 38%. Entonces yo creo que esos son los dos grandes elementos, la gestión adecuada que haga el ministro de Hacienda y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que permitió incrementar sensiblemente los ingresos y una adecuada recaudación que también tiene que influir. Muy bien, por razones de tiempo recibimos las últimas preguntas de Aarón Chinchilla de Diario Extra y seguido Jeffrey Naranjo de Extra Formato, por favor. Solamente interrumpo para todos los medios de comunicación, el expediente es el 23.912 para que tengan en sus manos el número y puedan consultarlo en el momento que requieran. Buenas tardes, don Nogui, doña Paulina y a los presentes. Don Nogui, específicamente son 3 preguntas muy concretas. Vemos un aumento de un 2.322% al Ministerio de Vivienda, tal vez ampliar sobre ese incremento puntual. La segunda es respecto al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se le hace una rebaja de aproximadamente 13.000 millones de colones. Es conocido que tanto CONAVI, el MOP como otras entidades han venido a reclamar a la Asamblea Legislativa que necesitan intervención de rutas, sin embargo en este presupuesto se le está haciendo una disminución. Y lo otro va en la misma línea, solo que con el Ministerio de Gobernación y Policía. ¿Por qué se hace ese recorte? Gracias. Señor ministro, disculpa que le interrumpa antes de que responda. Vamos a despedir al señor presidente, que tiene otras actividades propias de su cargo y debe retirarse de este momento. Nuevamente, señor presidente, muchas gracias por habernos acompañado a este acto de entrega y presentación del presupuesto para el ejercicio económico del 2024. Adelante con la respuesta, señor ministro, por favor. En relación con el Ministerio de Vivienda, el incremento tan grande se da porque como parte del proceso presupuestario asignamos los recursos al Ministerio Rector. En este caso particular, los recursos que antes estaban en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se asignaron y que iban para el Banco Hipotecario de la Vivienda, se asignaron al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. En el caso de el MOP, quiero decirle que es uno de los ministerios que más subejecuta el presupuesto, y en este proceso le correspondió una reducción de su presupuesto precisamente por eso, porque cada colón que le asignamos a ellos y que no gastan, dejamos de usarlo en algo que hubiese tenido algún impacto. Lo mismo en Gobernación y Policía. Por eso es que se dan esta redistribución de los recursos. El presupuesto crece, pero crece en aquellos ministerios que hicieron una buena ejecución de los recursos y que son prioridad de gobierno. Sí, buenas tardes. Don Nogui, yo nada más quería consultarle, usted habla que se acerca pago de bonos de deuda y bueno, creo que va relacionado, ya lo contestaron en la pregunta tras anterior, pero para confirmar, ¿cuáles son las medidas para evitar la adquisición de nueva deuda? Y no tanto como qué se hizo para que la deuda se redujera, sino qué se va a hacer para que continúe reduciéndose para presupuesto 2025. Cobrar más impuestos. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ser más justos en el cobro de impuestos. Y eso creo que es algo que como país tenemos que hacer. No estamos pensando en aumentar más impuestos. Quiero decir yo, hay que cobrar más. Hay que tratar de reducir
la evasión fiscal. Y por eso no podemos permitir que se apruebe en la Asamblea Legislativa dentro del proyecto de lista gris una medida que puede hacer que algunas personas que ya están pagando impuestos no lo paguen. Y eso no es razonable. Por eso creo que la segunda pregunta que hacías hay que tenerlo claro. Si nosotros aseguramos un buen uso de los recursos, si utilizamos mejor estos recursos, si mantenemos un superávit primario creciente, vamos a asegurarle a los costarricenses que para el 2025 salgamos del 60%. Pero le voy a anunciar algo. Nuestro marco fiscal de mediano plazo muestra que para el 2030 estaríamos por debajo del 50%. Si seguimos cumpliendo, como lo está haciendo este gobierno, con una disciplina fiscal. De este proyecto de ley, agradecerles su asistencia y participación. Nuevamente tengan ustedes buenas tardes.